Bien, bienvenidos a esta tercera clase de planificación estratégica para organizaciones sociales. Va a ser una clase muy breve porque vamos a ver algunos temas muy específicos. Eh, Esencialmente, las planificaciones estratégicas tienen ejes estratégicos. ¿Qué son los ejes? Son aquellas líneas o líneas como paraguas en las que se organizan las organizaciones. ¿Cuál es la idea de los ejes estratégicos? Es entregar definiciones globales de hacia dónde se dirigen o cuáles son las líneas de trabajo de una organización. eh, ¿Qué es qué es lo que alinea el eje estratégico? El eje estratégico se tiene que unir a la misión organizacional, es decir, lo que queremos hacer, lo que en los estatutos definíamos como objeto. Por lo tanto, eh, la línea del eje estratégico tiene que tener esta conexión con la misión, pero al mismo tiempo con lo que vamos a hacer. Y lo que veíamos en la clase pasada de las actividades o los proyectos puntuales que se están haciendo se tienen que enmarcar dentro de un eje estratégico, y los ejes estratégicos tienen que estar conectados a la misión organizacional. Por lo tanto, es como una red, una malla que se va abriendo desde la misión, y la vamos abriendo a los ejes estratégicos, y de los ejes a los proyectos, y de los proyectos a las intervenciones particulares. Eh, Ahora, ya lo dije, está mucho más detallado en el texto. Los ejes estratégicos o los proyectos también tienen objetivos. El eje estratégico es la línea organizacional, pero también el eje puede tener objetivos, y es decisión de ustedes si es que los quieren incorporar dentro de la definición de su planificación estratégica. Ahora, los objetivos también están dentro de los proyectos. Si en algún minuto quizás, si es que han tenido la oportunidad de acceder a algunos manuales de formulación de proyectos, y que lo vamos a ver igual en las clases siguientes, eh, los ejes estratégicos también tienen objetivos, porque la idea es alinear nuevamente, no solo desde el nombre, sino que también desde lo que se espera conseguir el eje estratégico con la misión. Y los objetivos que se esperan para los ejes estratégicos tienen que seguir estas 5 pautas que están aquí, que deben ser específicos, es decir, que sean lo más concreto posible. Los objetivos de los ejes estratégicos no tienen que ser muy amplios, es decir, muy específicos y concretos. Segundo, deben ser medibles, es decir, considerar dentro del objetivo mismo si es que se va a considerar el número de personas que se va a beneficiar, o los talleres, eventos, campañas, o la cantidad de propuestas o proyectos que va a tener dentro del eje estratégico. Pero lo importante es tener un número, algo que haga palpable qué es lo que se quiere lograr con ese eje estratégico. Tercero, que sea alcanzable, es decir, que sea ambicioso, pero posible de realizar, es decir, que vamos a poner en nuestro eje estratégico 1, educación. La idea es que dentro de esto, de que sea específico, medible y alcanzable, sea de que, por ejemplo, vamos a capacitar a 500 personas de la comuna X en un plazo de un año. Ahora, hay que ver si es que efectivamente alcanzamos a capacitar a 500 personas en un año dentro de la comuna, si es que la organización cuenta con las herramientas o los equipos o las personas suficientes para hacerlo. Entonces, el alcanzable o el número 500 lo podemos disminuir o aumentar dependiendo de la capacidad que tengamos de poder lograr efectivamente ese número. Cuarto, tiene que ser relevante, es decir, debe aportar o transformar el contexto actual, lo que se realiza inicialmente o lo que se tiene como diagnóstico de la situación actual. La idea es que el objetivo y el eje estratégico permita transformar esa situación. Por lo tanto, hay que tener mucha claridad sobre cuál es la situación en la que estamos ahora y hacia qué lugar queremos ir, cómo vamos a solucionar esa problemática o vamos a solucionar esa necesidad. Y quinto, debe estar acotado temporalmente. Cuando les dije vamos a capacitar a 500 personas en un año, ese un año es lo que va a terminar esa acotación temporal. Es decir, los objetivos tienen que tener un plazo de ejecución.
cosa de que pueda ser medible. Entonces, cuando decimos medible, no solo en cantidad, sino que también en tiempo, para poder ver si es que efectivamente fue logrado el objetivo dentro de un periodo de tiempo específico. Hay otras definiciones también que son parte de la planificación estratégica. Tenemos la misión, tenemos los ejes, tenemos los objetivos de esos ejes y luego pasamos a las actividades, indicadores, metas y resultados esperados, que es lo que vimos en la tabla el otro día, pero ahí se va desglosando mucho más específicamente y esto es la planificación o la planilla de todo lo que se espera hacer. Ahora, en la realidad, en la práctica, nunca sucede todo lo que está planificado y siempre hay modificaciones para que se incorporen nuevos proyectos, nuevas iniciativas, cosas que no estaban en mente o se desechan algunas ideas que estaban escritas inicialmente. Eh, ¿Cuál es la gracia de incorporar estas definiciones? Es que todas las personas tengan acceso a esta información para saber qué es lo que se va a hacer, en qué periodo de tiempo, qué es lo que y qué es lo que se espera alcanzar. Y por eso estas 4 definiciones van a ser relevantes. Las actividades son del paso a paso. Pueden ser los proyectos, pueden ser iniciativas de intervención. Por ejemplo, sigamos con el tema del eje educación. En el eje educación, que nuestro objetivo es capacitar a 500 personas dentro de un año en la comuna tanto, dentro de esas actividades lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si es que lo pensamos como un proyecto o como varios proyectos, puede ser que a las 500 personas las capacitemos en una misma temática. O puede que hagamos capacitaciones de un grupo de 200 personas para tal temática, de 150 personas para tal temática, de 100 personas para una temática y de 50 para otra temática. Entonces, vamos a tener distintos grupos y distintas temáticas, por lo tanto, las actividades van a ser diferentes. Y los podemos pensar como proyectos o como actividades, es que los vamos a planificar para que por ejemplo, si es que lo hacemos a las 500 personas en una misma temática, las actividades podrían ser, por ejemplo, elaborar el material de trabajo, hacer las presentaciones, convocar a la gente, hacer las capacitaciones, entregarles certificados, etcétera. Y esas son actividades específicas de una misma iniciativa. Pero si es que lo hacemos en distintas temáticas, quizás lo que debiésemos poner como actividades es solo capacitación a 200 personas en esta temática, en este periodo de tiempo, con estas condiciones, cosa de que después se vea el desarrollo y el desglose de la convocatoria, elaborar material, etcétera, y que no va a estar dentro de la planificación. Entonces, siempre hay que pensar que la planificación estratégica es lo estratégico, es qué es lo que queremos alcanzar. Luego los indicadores también van a depender de cómo pensamos el impacto, cómo pensamos medir qué es lo que estamos logrando con nuestras actividades. Si es que vamos a hacer una sola capacitación para 500 personas, los indicadores o los indicadores para cualquiera sea la capacitación pueden ser el mismo. Y los indicadores tienen que ver con una medición específica en un punto del tiempo respecto de la situación actual. Por ejemplo, si en nuestra planificación teníamos que el primer mes lo que íbamos a hacer era elaborar el material de capacitación, en algún punto del tiempo el indicador, uno de los indicadores de medición tiene que ser cuántos contenidos ya tenemos listos de todos los que se esperan tener para la capacitación. Entonces, el indicador va a mostrarnos el estado de avance de cada una de las áreas que vamos a medir. Y somos nosotros los que decidimos cuáles son las áreas que vamos a estar midiendo y que esas se transforman en indicadores. Las metas es el impacto que esperamos lograr, es decir, ya sabíamos que queríamos capacitar a 500 personas, entonces nuestra meta va a seguir siendo eso. Y en general, como ya estaba dentro del objetivo del eje estratégico, dependía de cómo lo desglosábamos en las actividades, la meta va a estar relacionada a la actividad. Si es que esta actividad espera beneficiar a 500 personas o espera beneficiar a 250, 100, a lo que sea, la meta tiene que ser la cuantificación de qué es lo que vamos a lograr o a cuántas personas vamos a beneficiar con esa actividad. Y por último, los resultados esperados son los productos concretos, es decir, qué es lo que vamos a lograr
que en este caso tiene que ver con la certificación o la capacitación misma a personas, y el resultado esperado, por ejemplo, va a ser, se han certificado 500 personas en tal temática con nuestra organización. Es importante considerar en la planificación estratégica periodos de control y definir los periodos de control. Es decir, si vamos a pensar una planificación estratégica para un año, para 2 años, 5, 10, hay que establecer ciertos momentos dentro de la planificación o dentro del calendario de la planificación, los periodos de control. Y tenemos que definir también cómo vamos a hacer esa medición. Esos periodos de control pueden estar estimados a partir de la gestión, si es que efectivamente estamos haciendo lo que se tiene que hacer en el momento en que se tiene que hacer, o puede estar destinado a los resultados o los productos, es decir, si es que efectivamente se logró las metas que estaban definidas inicialmente. Tercera opción puede ser a partir de eficiencia o eficacia. Cuando hablamos de eficiencia es evaluar si es que la cantidad de recursos destinados a las iniciativas nos están ayudando o se están utilizando los recursos de manera adecuada para alcanzar esas metas, o si es que estamos gastando más de lo que, de lo que estaba estimado inicialmente. Hay que ver cuáles son los ajustes que se debiesen realizar para evitar gastar tantos recursos. O en términos de eficacia, si es que los recursos que tenemos disponibles y los resultados o los productos que tenemos sirven realmente o se está logrando lo que teníamos como meta inicialmente. Es decir, cuando hablamos de eficiencia es eh, si la utilización de recursos que tenemos excede o no a lo que teníamos estimado inicialmente, y cuando hablamos de eficacia es si es que esos recursos nos ayudaron realmente a obtener los resultados que nosotros esperábamos. O por último, una cuarta opción sobre el periodo de control que puede ser por el impacto, es decir, si el proyecto, la iniciativa, la actividad o el eje estratégico logró cambiar realmente la situación que teníamos prevista inicialmente. Por lo tanto, estos 4 periodos de control, estas 4 formas de controlar el avance de nuestra planificación estratégica, tienen, o idealmente alguna de ellas esté dentro de la planificación estratégica. Hay algunas organizaciones que están lo suficientemente profesionalizadas y tecnificadas como para tener las 4 tipos de medidas de control, pero en general siempre es bueno tener alguno de estos periodos que sea más estratégico para la organización, que es lo que realmente les sirve y que puedan además hacer efectivamente. Por último, los recursos idealmente también deben estar planificados y pensados, así como en los periodos de control podemos medir eficiencia a partir de los recursos que estaban pensados inicialmente. Si es que optamos por ese periodo de control, vamos a estar obligados a establecer los recursos que se necesitan para nuestra planificación. Ahora, cuando hablamos de recursos, habitualmente la gente piensa en recursos financieros, en plata o en personas, pero hay también otros recursos que siempre es importante tenerlos a la vista, porque los recursos pueden ir también, además de los recursos humanos y además de la plata que se necesita para hacer algunas cosas, hay recursos materiales o técnicos que también son importantes y que son clave para lograr efectivamente los resultados que esperamos. Y a pesar de que los recursos materiales o técnicos se consiguen con dinero, se especifican aparte porque el nivel de especificidad de esos recursos son claves para el éxito de los proyectos. Por ejemplo, para el caso de una capacitación, lo que necesitamos en términos de recursos humanos son, por ejemplo, profesionales expertos o expertas en una temática. En recursos financieros necesitamos lucas para, no sé, los diplomas, para el material, para pagarle los honorarios a las y los profes, para arrendar un salón, etcétera. Para arrendar un data, para tener pizarra, para tener POSIT, lápices, hacer publicidad en redes, etcétera. Pero
en temas de recursos materiales o recursos técnicos, de repente a veces necesitamos algo de tal nivel de especificidad que nos obliga a categorizarlo distinto a los recursos financieros, a pesar de que necesitemos plata para conseguirlos. En términos materiales, por ejemplo, si es que dentro de nuestra capacitación lo que necesitamos es que la gente aprenda, por ejemplo, si hacemos una capacitación para que las personas aprendan a hacer pan, en términos materiales, vamos a necesitar, por ejemplo, sí o sí, mucha harina. Y si es que hay escasez de harina, vamos a tener que pensar cómo conseguir esa harina. Y ese recurso se transformó en un recurso estratégico y por eso lo tenemos que poner dentro de los materiales. O la levadura, o la manteca, o la sal, lo que sea. Y en términos técnicos son aquellos también materiales o herramientas que nos ayudan a conseguir también el objetivo. Si vamos a hacer pan, técnicamente necesitamos un horno y necesitamos gas para que ese horno funcione. Entonces, Hola, hola, materiales, hola, buenas. necesitamos gas Voy a y necesitamos Parque el Los horno. Barrios. O sea, Eduardo Barrios. Entonces, cuando hablamos de recursos técnicos, también tenemos que pensar en cuáles son los recursos que efectivamente nos van a ayudar a alcanzar ese objetivo. Si es que hacemos una capacitación, tenemos que tener un data. Y ese data es una herramienta técnica que sí o sí tenemos que tener y no podemos prescindir de ella. Así como para el pan no podemos prescindir del horno, porque si es que no tenemos horno, no vamos a poder cocer el pan y solo vamos a tener una masa. Entonces, cuando hablamos de recursos materiales o recursos técnicos, son recursos que necesitamos sí o sí para alcanzar el objetivo o el logro de nuestro proyecto. Acá están más especificados qué es lo que se entiende por recursos humanos, qué se entiende por recursos financieros, igual que recursos materiales y recursos técnicos, que aquí queda mucho más claro que los recursos materiales son los bienes físicos necesarios para el funcionamiento de la organización. En materiales también se incluyen edificios, terrenos, maquinarias, herramientas, instalaciones, materias primas, etcétera. Y en recursos técnicos son también aquellos medios informativos que proporcionan orientación para desarrollar soluciones. Comprenden sistemas de producción, tecnología, procesos de producción, mantenimiento, desarrollo técnico, etcétera. Nos ayudan a lograr todo eso. Ahora vamos con la segunda parte y última de la planificación estratégica, que tiene que ver con la misión, visión, valores y carta Gantt. ¿Por qué es importante tener esta información en la planificación estratégica y en general en las definiciones de una organización? Es porque estas definiciones son la identidad de la organización. Es decir, cualquier persona que vea la misión, visión y valores debe sentirse identificado o saber quiénes son las personas que componen esta organización. Le van a dar coherencia, autenticidad y originalidad. Así, por ejemplo, cuando vemos algunas organizaciones a través de su marca, de su logo, sabemos quiénes son la organización, pero a veces quizás no sabemos qué es lo que hay detrás. Pero hay otras organizaciones que se han dedicado a promover mucho la misión, visión y valores. Por ejemplo, la Fundación Teletón, todo el mundo sabe qué es lo que hace Fundación Teletón y es porque en cada Teletón ellos muestran qué es lo que hace la Fundación Teletón y qué es lo que quieren conseguir, cómo lo realizan y cuáles son los valores o los principios éticos que hay detrás de la acción de Teletón. Entonces, cada vez que vemos el logo Teletón, sabemos qué es lo que hay detrás de ese logo y sabemos cuáles son las personas que hay detrás de ese logo. Pero cuando vemos un logo de una organización y que no sabemos a qué se dedica la organización y solo vemos un nombre, porque si es que no supiéramos qué es lo que hace Teletón y lo vemos solo como un logo, ni siquiera el nombre es capaz de darte a entender qué es lo que hace Teletón. Entonces es muy importante siempre dar a entender la misión, visión y valores de las organizaciones para que la gente conozca qué es lo que hacemos, hacia dónde nos dirigimos y cuáles son los principios que nos orientan. La misión en específico describe la actividad principal de la organización, es decir, lo que vamos a hacer y qué es lo que queremos cambiar. Por lo tanto, son las metas o los logros que esperamos alcanzar y que constituyen
el deber ser de nuestra organización. Aquí dice de la empresa, pero debe decir organización. Em, la misión lo que espera es dar a entender a la gente que eso es lo que queremos cambiar. Así como hay organizaciones como Teletón que esperan que lo que pretenden es la rehabilitación de los niños y niñas en Chile con alguna discapacidad. Lo que les llevó a hacer esa organización es que no existían en Chile organismos que estuvieran dedicados a la rehabilitación de los niños y niñas, o en general a las personas con discapacidad. Entonces, esa necesidad la transformaron en una misión, y es lo mismo que tenemos que hacer con nuestra organización. Preguntas clave para elaborar una misión organizacional es: ¿qué es lo que queremos ofrecer? ¿Por qué queremos crear la organización? ¿Cuál es el perfil de las personas beneficiarias de la organización? ¿Qué imagen de la organización queremos comunicar? ¿Qué factores determinan la oferta y la calidad de nuestros proyectos y nuestros servicios? ¿Y cuál es el aspecto diferenciador que destaca por nuestra competencia? Porque en general las organizaciones también tienen competencia. Las organizaciones siempre quieren crecer, abarcar más territorio, hacer más cosas, cosas más novedosas. Entonces, respondiendo a estas 6 preguntas, vamos a tener una misión que sea lo más completa posible. La visión, en cambio, es más estratégico, es qué es lo que queremos alcanzar como un sueño. Es decir, es una declaración de lo que queremos lograr más allá y cómo queremos que la gente nos vea. Es decir, la Fundación Teletón, la misión de la Fundación Teletón es la rehabilitación de los niños y niñas con discapacidad en Chile. Ahora, la visión de la Teletón es cómo espera que la gente vea a Fundación Teletón, y ellos han hecho un trabajo comunicacional muy fuerte para que todo el mundo sepa qué hace Teletón, pero también entiendan hacia dónde se dirige Teletón. Y así como cada año Fundación Teletón abre un nuevo centro de rehabilitación, la visión de Fundación Teletón es abarcar todo el territorio nacional y alcanzar a las personas y que estén cada vez más cerca de las personas para que pueda lograrse realmente la rehabilitación de todos los niños y niñas con discapacidad en Chile. Preguntas clave: ¿cómo será la organización en unos años? Es decir, por eso Teletón crea nuevos centros todos los años. ¿Cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles serán los valores y actitudes clave de nuestra organización? ¿Qué es lo que queremos que la gente opine de nuestra organización? ¿Y qué aspectos para crecer nos gustaría conseguir? Por último, los valores son los aspectos que hacen que nuestra organización sea diferente del resto. No es la marca, no es el logo, no es lo que nos va a identificar comercialmente, sino que son las creencias, los principios, el motor emocional y social que hay detrás de una organización. Por lo tanto, los valores marcan el comportamiento de quiénes son las personas que integran la organización o las que se quieran integrar en el futuro. Por lo tanto, cuando hablamos de los valores de la organización, hablamos de cómo esperamos que la gente se comporte siendo parte de nuestra organización. Así como bomberos dentro de su organización espera que todos sus miembros y las mujeres y hombres que son parte de bomberos tengan una actitud súper cordial entre sus miembros, que estén preocupados de lo que sucede con la sociedad, que siempre mantengan un lenguaje apropiado a la actividad que están realizando, siempre con respeto, con mucho cuidado, con mucha camaradería, con harto cariño. Por lo tanto, esos son valores que definen a bomberos y que hacen su trabajo además con excelencia en medio de una situación de estrés tan grande como es un incendio. ¿Cómo responder o cómo elaborar los valores? A partir de 5 preguntas. ¿Cuál es la propuesta de valor de nuestra organización? Es decir, ¿qué es lo que agregamos a nuestra organización y que nos hace distintos o distintas? ¿Cuál es la estrategia de la organización y cómo contribuye al logro? Es decir, cuando hablamos de los ejes estratégicos como educación, lo que esperamos es que la gente se empodere a partir de la educación, y por lo tanto eh, la educación como valor sirve también, además que como eje estratégico, también puede servir como valor de repente. ¿Cuáles son los valores corporativos que distinguen a nuestra organización de otra y cómo los encajamos en la organización y cuáles son los principios éticos? Un caso de ejemplo como para que vean
qué es, cómo se llevan a la práctica la misión, visión y valores. Vamos a ver el caso de Coca-Cola, que la misión de Coca-Cola es, dice, radica en el objetivo que tiene la empresa a largo plazo y que también se constituye como el criterio de peso a la hora de tomar decisiones y acciones importantes para la marca para lograr tres metas fundamentales: refrescar al mundo, inspirar momentos de optimismo y felicidad, crear valor y marcar la diferencia. Y Coca-Cola lleva esto a la práctica a través de muchas formas. Refrescar al mundo es porque venden bebidas azucaradas carbonatadas y a eso se dedican. Por lo tanto, la misión de Coca-Cola es entregarle una bebida gaseosa a todas las personas que se identifiquen con Coca-Cola. Segundo, inspirar momentos de optimismo y felicidad. En los comerciales de Coca-Cola vemos que lo que intentan mostrarle a la gente es que tomando Coca-Cola la gente va a ser feliz. Lo hacen con los comerciales de Navidad, lo hacen con los comerciales del verano, y por ejemplo, si es que en el verano hace muchísimo calor y te muestran un comercial donde hay muchísimo calor, una persona está sufriendo por el calor, una vez que se abre una lata de Coca-Cola, la persona cambia, es completamente feliz, solo porque tiene una Coca-Cola con hielo. Y te están mostrando que con Coca-Cola tú puedes lograr la felicidad. Y además crean valor y marcan la diferencia porque Coca-Cola no es lo mismo que Pepsi, por lo tanto crean una marca distinta y van mucho más allá. Pepsi es una marca que está instalada en otro tipo de segmento dentro de la sociedad, por lo tanto apuntan a una estrategia distinta. Pepsi quizás no quiere refrescar al mundo, pero Pepsi quiere estar en algunos momentos importantes, como por ejemplo los conciertos. Coca-Cola no está pensando en los conciertos, Coca-Cola está pensando en la familia. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre una marca y otra, a pesar de que ambas sean bebidas carbonatadas eh, y azucaradas. Ambas tienen un objetivo distinto y es entregar una sensación distinta en distintos contextos. Por lo tanto, marcan la diferencia una marca de otra dependiendo del contexto incluso en el que se presentan. ¿Cuál es la visión de Coca-Cola? Acá entregan una visión sobre las personas que son parte de la organización, sobre las bebidas, que dice ofrecer una variada cartera de productos de calidad que se anticipen y satisfagan los deseos y necesidades de los consumidores, de los socios comerciales, del planeta, el beneficio que esperan lograr y la productividad, que es parte también de lo que esperan entregarle a los socios o a la gente que es accionista de Coca-Cola. Y por último, los valores de Coca-Cola acá tienen que ver con las acciones y comportamientos de la empresa en el mundo, y lo que esperan en Coca-Cola es liderazgo, es decir, Coca-Cola quiere ser la marca a nivel mundial de bebidas gaseosas azucaradas. Segundo, colaboración, es decir, la empresa de Coca-Cola no sería nada sin las empresas distribuidoras, sin los locales, los kioscos que venden Coca-Cola. Por eso quizás verán que muchos kioscos tienen estas góndolas frigoríficas con la marca Coca-Cola y ponen todas las bebidas de Coca-Cola dentro de esa góndola. Entonces, cuando hablan de colaboraciones, que efectivamente hay una cadena detrás dentro de lo que hacen para que las personas tengan una bebida, una Coca-Cola fría cuando la estén comprando. Integridad, rendir cuentas, pasión, diversidad, calidad, etcétera, son otras cuestiones que también son importantes, pero las dos primeras son las que marcan la diferencia dentro de Coca-Cola, porque Coca-Cola quiere ser líder mundial de su producto, y además saben que la colaboración es clave para que puedan lograr ese liderazgo y que todas las personas tomen una Coca-Cola fría donde sea que estén. Y por último, dentro de la planificación estratégica está la carta Gantt, que es la planificación en el tiempo de todo lo que vamos a hacer, así como definimos ejes estratégicos, objetivos, actividades, recursos, esto todo dentro del marco de misión, visión y valores. Esto va a cerrar una vez que planificamos temporalmente qué es lo que queremos hacer. Es decir, cada actividad puede tener una lógica temporal, es decir, para hacer la actividad, una actividad en específico, debimos haber hecho antes sí o sí la actividad 1 y 2. Por lo tanto,
Cuando planificamos en la carta Gantt, la idea es establecer cuáles son las actividades que van temporalmente primero. Ahora, si es que las actividades entre sí no tienen conexión, hay que hacer un pensamiento estratégico detrás de por qué estamos organizando las actividades o haciendo esta planificación temporalmente con este criterio. Por ejemplo, vamos a hacer la actividad 1 en este tiempo, la actividad 2 en este tiempo y la actividad 3 en este tiempo, porque si es que hacemos 1, la gente nos conoce; si es que hacemos 2, la gente que nos conoce va a saber que somos buenos y buenas en lo que hacemos; y si hacemos 3 en este momento, vamos a conseguir fidelizar a la gente que ya nos conoce, que sabe que somos buenos, y los incluimos a nuestra organización. Por lo tanto, cuando hablamos de carta Gantt es pensar temporalmente en qué es lo que queremos conseguir y cuándo lo queremos conseguir, para que efectivamente tenga sentido todo lo que hemos pensado y logremos los objetivos comunes que tiene nuestra organización. ¿Cómo se organiza una carta Gantt? Puede ser a través de los objetivos, puede ser por eje estratégico, puede ser calendario, así como les dije, dependiendo de ustedes depende cómo se organiza, dependiendo de cómo hayan pensado su planificación. Y con eso terminamos el módulo de planificación estratégica de organizaciones sociales. No sé si es que tienen alguna duda. No, si no hay ninguna duda. Yanku, Sí. sí, mira, una consulta, pero no es de lo contenido en realidad, pero si una persona quiere participar de los que vienen, como que se inscribe nuevamente. Si es que cuando estaba la publicación de las inscripciones, podías seleccionar todos los que querías participar. Ahora, si es que no te inscribiste en todos, pero si quieres participar en alguno que no te hayas inscrito, avísame, mándame un correo y yo te envío las invitaciones a las siguientes sesiones. Ya. Si es para, a lo mejor para una persona que quiere ver lo siguiente. Ah, Como sí. ya habíamos partido. No, si se quiere inscribir, aún está abierto el enlace para que se inscribe y le puedo enviar las invitaciones para todo. Podría irse a la publicación original. Exactamente. Ya, vale. Voy a hacer una consulta no de los contenidos en realidad, pero de los que vienen. Vale. Súper. Bien, pues si es que no hay ninguna duda, eso sería la planificación estratégica. En sus correos electrónicos van a recibir el ejemplo de una planificación, cómo esto se ve en general, para que sepan cómo se arma una planificación con un ejemplo concreto. Muchas gracias, Yanku. Por nada, nos vemos. Que tengas buen día. Lindo día, lindo fin de semana. Igual tú, bendiciones.